La Biblia en un año. Día 147. Primer libro de Reyes. Reyes en los días de Elías. Protección de Dios sobre Elías frente a Ahab y Jezabel. Elías en el Carmelo y en el Horeb. Anuncio de la sequía. Elías, el tesbita, de Tisbé de Galaad, dijo a Ahab: Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que durante estos años no habrá rocío ni lluvia, si no es por mi palabra. Entonces le llegó la palabra del Señor, diciéndole: Vete de aquí, marcha hacia oriente y ocúltate en el torrente Querit que se encuentra al este del Jordán. Allí beberás del torrente. Yo ya he dado orden a los cuervos para que te alimenten en aquel lugar. Elías alimentado por los cuervos. Él fue y actuó según la palabra del Señor, se marchó y se estableció en el torrente Querit que se encuentra al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Pero sucedió que al cabo de unos días se secó el torrente porque no había llovido en el país. Multiplicación de la harina y el aceite. De nuevo le llegó la palabra del Señor diciéndole: Levántate y vete a Sarepta, que está en Sidón, y establécete allí. Yo ya he dado orden allí a una mujer viuda para que te alimente. Él se levantó y se marchó a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda recogía leña. La llamó y le dijo: Por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Cuando ella iba a buscar el agua, él la llamó y le dijo: Por favor, tráeme en tus manos un trozo de pan. Ella contestó: Vive el Señor, tu Dios, que no tengo ni una hogaza, solo un puñado de harina en el cuenco y un poco de aceite en la alcuza. Ahora estoy recogiendo un par de leños para ir a prepararlo para mi hijo y para mí. Lo comeremos y luego moriremos. Le dijo Elías: No tengas miedo. Anda, haz lo que dices, pero primero hazme a mí con eso una torta pequeña y tráemela, después vete y hazla para ti y para tu hijo. Porque esto ha dicho el Señor, Dios de Israel, el cuenco de harina no quedará sin nada y la alcuza de aceite no se vaciará hasta el día en que el Señor conceda la lluvia a la superficie del suelo. Ella fue y actuó según la palabra de Elías, y comieron él y ella, y su casa durante días. La harina del cuenco no se acabó ni el aceite de la alcuza se vació, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Elías. Resurrección del hijo de la viuda. Después de todo esto, el hijo de la viuda cayó enfermo, y su enfermedad se agravó hasta el punto de que al niño ya no le quedó aliento. Entonces ella le dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para recordarme mi pecado y traer la muerte a mi hijo? Él le contestó: Déjame a tu hijo. Lo tomó de su regazo, lo llevó a la habitación de arriba donde él residía, y lo acostó sobre su cama. Después clamó al Señor y dijo: Señor, Dios mío, ¿también vas a hacer daño a la viuda que me ha dado hospedaje dejando morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor diciendo: Señor, Dios mío, que la vida de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y la vida del niño volvió de nuevo a él, y revivió. Elías tomó al niño y lo bajó de la habitación alta de la casa. Lo entregó a su madre y le dijo: Mira a tu hijo vivo. Respondió la mujer a Elías: Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera. Encuentro de Elías y Ahab. Pasaron muchos días, y al tercer año la palabra del Señor le llegó a Elías diciéndole: Vete y preséntate a Ahab porque voy a traer la lluvia sobre la superficie del suelo. Elías fue a presentarse a Ahab mientras el hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Obadías, mayordomo de palacio. Obadías era un hombre muy temeroso del Señor. Cuando Jezabel hizo eliminar a los profetas del Señor, Obadías tomó a 100 profetas, los escondió en grupos de 50 hombres en 2 cuevas y los alimentó con pan y agua. Ahab dijo a Obadías:
Recorre el país en busca de todos los manantiales de agua y de todos los torrentes. Quizá encontremos pasto y podamos conservar con vida caballos y mulos. Se distribuyeron el país para recorrerlo. Ahab marchó por un camino y Obadías por otro. Estando Obadías en el camino, se le presentó Elías. Él lo reconoció y cayendo rostro en tierra dijo: ¿Eres tú, mi señor Elías? Le respondió: Yo en persona. Anda y dile a tu señor, aquí está Elías. Pero él replicó: ¿En qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Ahab y me dé muerte? Vive el Señor, tu Dios, que no hay pueblo ni reino donde mi señor no haya mandado buscarte. Cuando decían, no está, hacía jurar aquel reino o pueblo que no te habían encontrado. Y ahora tú me ordenas, anda y di a tu señor, aquí está Elías. Sucederá que al alejarme de ti, el Espíritu del Señor te trasladará donde yo no lo sepa, y cuando me presente para anunciárselo a Ahab y él no te encuentre, me matará, a pesar de que tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿Es que no han contado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor? Como escondí en 2 cuevas a 100 hombres de entre los profetas del Señor, en grupos de 50, y los alimenté con pan y agua. Y ahora tú me ordenas, anda y di a tu señor, aquí está Elías. Él me matará. Respondió Elías: Vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, que hoy me presentaré ante él. Fue Obadías al encuentro de Ahab y se lo anunció. Y Ahab fue al encuentro de Elías. Cuando Ahab vio a Elías le dijo: Tú aquí, mal agüero de Israel. Él contestó: No traigo yo el mal agüero a Israel, sino tú, y la casa de tu padre, con su abandono de los preceptos del Señor, pues te has ido tras los Baals. Ahora manda a congregarse junto a mí a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá que comen a la mesa de Jezabel. El sacrificio en el monte Carmelo. Ahab convocó a todos los israelitas y congregó a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo andarán cojeando con 2 muletas? Si el Señor es Dios, vayan tras él, y si es Baal, vayan tras él. El pueblo no le respondía ni palabra. Elías dijo entonces al pueblo: Solamente he quedado yo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Tráigannos 2 novillos, que ellos elijan uno, lo descuarticen y lo coloquen sobre la leña sin prenderle fuego, yo prepararé el otro, lo pondré sobre la leña y tampoco le prenderé fuego. Ustedes invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con el fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó diciendo: La propuesta es buena. Entonces dijo Elías a los profetas de Baal: Escojan un novillo y prepárenlo ustedes primero porque son muchos, después invoquen el nombre de su Dios, pero no prendan el fuego. Ellos tomaron el novillo que les habían entregado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo ni una voz ni quien respondiera mientras ellos danzaban en torno al altar que habían levantado. Al mediodía Elías se reía de ellos y les decía: Griten con voz más fuerte, porque Él es Dios, pero quizá esté meditando, o tenga alguna necesidad, o esté de viaje, o a lo mejor está dormido y tiene que despertarse. Ellos gritaban con voz más fuerte y, según sus ritos, se hacían incisiones con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por su cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance profético hasta la llegada del sacrificio vespertino, pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiera ni les hiciera caso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó y él rehizo por completo el altar del Señor que había sido derruido. Después Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, aquel a quien le llegó la palabra del Señor diciéndole: Tu nombre será Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del nombre del Señor y alrededor de él hizo una zanja como para 2 medidas de simiente. Luego amontonó la leña, despedazó el novillo y lo colocó sobre la leña. Entonces dijo: Llenen 4 cántaros de agua y échenla sobre el holocausto y sobre la leña.
Luego volvió a decir, Háganlo por segunda vez. y lo hicieron por segunda vez. Y aún les dijo, Háganlo por tercera vez. y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, e incluso la zanja se llenó de agua. Al llegar la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú eres el Señor, su Dios, y que tú has hecho volver de nuevo su corazón. Entonces cayó el fuego del Señor y devoró el holocausto y la leña, las piedras y la tierra, incluso prendió el agua que había en la zanja. Todo el pueblo, al verlo, cayó rostro en tierra y exclamó, El Señor es el verdadero Dios. El Señor es el verdadero Dios. Elías les ordenó, Agarren a los profetas de Baal sin que escape ninguno de ellos. los agarraron y Elías los mandó bajar al torrente Quizón donde les dio muerte. Fin de la sequía. Entonces dijo Elías a Ahab, Sube a casa, come y bebe porque se oye el ruido de una lluvia torrencial. Ahab subió a casa a comer y a beber. Mientras tanto, Elías subió a la cumbre del Carmelo y se postró en tierra poniendo el rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado, Sube y otea el mar. Este subió, lo oteó y dijo. No hay nada. Él le dijo de nuevo. Vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez anunció el criado. Una nubecilla pequeña como la mano de un hombre está subiendo del mar. Entonces Elías le ordenó. Vete y dile a Ahab, engancha el carro y baja para que no te sorprenda la lluvia. En un momento el cielo se oscureció con nubes y viento y sobrevino una fuerte lluvia. Ahab subió al carro y marchó a Jezreel. La mano del Señor estuvo sobre Elías que, ciñéndose la cintura, fue corriendo delante de Ahab hasta Jezreel. Salmo 141. Súplica al Señor para no caer en el mal ni en manos de los malvados. Salmo de David. Señor, a ti te invoco, ven deprisa, presta oídos a mi voz cuando te llamo. Llegue mi plegaria a tu presencia como incienso, la elevación de mis manos, como ofrenda de la tarde. Pon, Señor, un centinela en mi boca, un vigía a la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo, a cometer actos impíos en compañía de hombres malhechores, ni me dejes comer de sus manjares. Que el justo me golpee y me reprenda es un favor, pero que el óleo del impío no perfume mi cabeza. Mi plegaria continuará a pesar de sus maldades. Sus jueces fueron precipitados contra la roca, aunque habían oído mis palabras, que eran favorables. Como leños partidos y rajados en el suelo, fueron dispersados sus huesos a la boca del Seol. Hacia ti, Señor, Dios mío, miran mis ojos, en ti busco refugio, no derrames mi vida. Guárdame del lazo que me han tendido, de las trampas de los malhechores. Caigan en sus propias redes los impíos, todos juntos, mientras yo paso indemne. Juan. Jesús, el buen pastor. En verdad les digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas atienden a su voz, llama a sus propias ovejas por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces volvió a decir Jesús. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno entra a través de mí, se salvará, y entrará y saldrá y encontrará pastos.
El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor y al que no le pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye, arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen. Como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño, con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla y tengo potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Se produjo de nuevo una disensión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: Está endemoniado y loco, ¿por qué lo escuchan? Otros decían: Cosas así no las dice uno que está endemoniado. ¿Es que puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús y el Padre. Jesús declara su unidad con el Padre. Se celebraba por aquel tiempo en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Paseaba Jesús por el templo, en el pórtico de Salomón.